Señor Palacio, un placer saludarle. Le habla Carolina Pereira. Hay participación del público a través de las redes sociales. Dos preguntas. La primera, con este impuesto ya no habrá inversión posible. Llevamos casi un 18% en impuestos nacionales. Ahora quieren más. Y la segunda pregunta del señor Raúl dice, con este impuesto las ganancias versus la inversión se reducen menos del 30%. De aprobarse, de ser un hecho este posible impuesto, ¿qué le responde el señor Raúl? Yo creo que hay que tener claro que este es un simple granito de arena en todo lo que puede ser la montaña de la reforma tributaria. Estamos haciendo hincapié en un impuesto que es lejano, que es el impuesto al patrimonio de las personas naturales. Yo creo que hay otras propuestas que van a realmente afectar la inversión y el bolsillo de los venezolanos, porque recordemos que todo impuesto, cualquiera sea su naturaleza, se traslada en los costos, en los precios, por más que se niegue su procedencia en la ley de costos y precios justos, todo impuesto tiene un impacto en los precios finales de bienes y servicios. Hablemos no solamente del impuesto al patrimonio, que puede ser un escenario. Hablemos del impuesto a la actividad empresarial o a los activos empresariales. Hablemos incluso de la posibilidad que se establezca un impuesto a todo lo que es la obtención de divisas en el sistema alternativo de asignación SICAD 2, donde se tenga que pagar una suerte de Tobin Tax por la adquisición de divisas. Hablemos de los impuestos selectivos al consumo y tenencia de bienes y servicios considerados como suntuarios. Hablemos de un impuesto donde se establezca claramente una mayor alícuota impositiva en el caso específico del impuesto sobre la renta. Hablemos también de la posibilidad de un impuesto a la propiedad inmobiliaria o industrial ociosa que no esté acorde con patrones de productividad discrecionalmente establecidos. Hablemos de la inflación, que es un impuesto que afecta a todos y si no se corrige va a seguir haciendo estragos en el bolsillo de los venezolanos. La inversión está, reiteramos, en función de seguridad jurídica, claridad conceptual, armonización y coordinación del sistema tributario que no existe hasta ahorita. Y hay otro elemento que tengamos en cuenta. Hay la posibilidad, incluso se está oyendo, de que todo este cúmulo de contribuciones parafiscales, confiscatorias, regresivas, inflacionistas, que afectan el bolsillo de los venezolanos, como son las que se pagan al FONACIT, al FONA, al deporte, al Seguro Social, al INSE y 20 y tantas contribuciones más, sean administradas por el Poder Nacional a través de tesorería, pero no están hablando de su derogatoria, no están hablando de su coordinación con el impuesto sobre la renta. Usted hablaba en la pausa anterior sobre que estos tributos o esta reforma tributaria va a impactar directamente en el bolsillo de los venezolanos. Esto no iría en contraposición de cómo se ha vendido el gobierno, un gobierno que se hace llamar socialista. Esto no iría pues en decremento pues de ese llamado paternalismo y socialismo del que habla el Ejecutivo Nacional, que va a impactar directamente en el bolsillo de los venezolanos, como usted ha dicho. Eso es agua y aceite, efectivamente. Una cosa es propender a la definición de un Estado socialista tributario, tal como se ve en una pinta en una pared del Guaire en la autopista, con lo que se está proponiendo. Lo importante, más allá de la concepción ideológica, es ir al pragmatismo de un sistema impositivo que busque productividad, que busque incremento de la riqueza, en consecuencia mayor recaudación y que busque una simplicidad del sistema impositivo. Y eso no se está proponiendo. En todo caso, el logro, resultado importante de la recaudación no petrolera, como tú lo señalabas al principio de tu intervención, y la definición de mecanismos para paliar el déficit fiscal no es suficiente, con todo lo que es la propuesta de reforma tributaria sobre la cual estamos especulando y de la cual estamos derivando decretos oficiales y de intérpretes oficiales. No va a lograr sus resultados si tú no reformas el Estado. Tenemos un Estado paquidérmico, un Estado con una intervención que genera solapamiento de gastos y un Estado que no solamente financia el gasto público venezolano, sino el gasto público de importantes regiones como la región andina y la región del Caribe, que viven a expensas de los venezolanos. ¿Y no existen la cantidad de normativas para poder lograr que esa recaudación sea eficiente? ¿Existen los controles a su juicio o no? Porque ¿por qué no se está dando esa recaudación como es debida? No se da la recaudación como es debida porque no se ha terminado de fortalecer a la administración tributaria, no se ha establecido una armonización y coordinación entre todos los tributos, porque se tienen contribuciones parafiscales que no van a Tesoro Nacional, sino que va a un desaguadero que nadie tiene control y en consecuencia no se refleja en el presupuesto anual de ingresos y de gastos. No se tiene control porque no se establecen mecanismos simplificados de administración. El gobierno tenía uno a principios de la década del año 2000,
de los 2000, cuando tenía el famoso monotributo, que era un régimen simplificado que había tenido resultados importantes a nivel de varios países latinoamericanos y donde el CENIAT en aquella oportunidad tenía ya el registro bien establecido y las bases conceptuales para modificar la estructura de imposición a la pequeña y mediano comerciante, garantizando mecanismos seguros de recolección, recaudación tributaria, minimizando el impacto de elevación fiscal. Doctor Palacios, en este contexto, y porque ya nos queda solamente un minuto para finalizar, cuando se habla de una reforma tributaria amplia en el país, una posibilidad de la creación, en este caso, de este impuesto al patrimonio de las personas naturales, hay dudas sobre el destino que le da el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, a este dinero que se obtiene a través de la recaudación fiscal en Venezuela. Entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, pero ¿para qué crear nuevos tributos cuando a los que ya existen aparentemente no se les ve el uso adecuado en lo que es el manejo por parte del Estado en políticas sociales, infraestructura, o pare usted de contar? Varias cosas rápidamente. Uno, la reforma tributaria, como dice el hacendista colombiano Juan Camilo Restrepo, son como las hidroeléctricas. Hay que hacerlas cuando no se necesitan, porque cuando se necesitan no hay tiempo ni recursos para hacerlas. Segundo, no hablemos nada más de una reforma de impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio existe en cualquier otra parte del mundo, el problema es la seguridad que se tenga en la información que se recabe, sobre todo por la inseguridad que existe en el país. En tercer lugar, se le está metiendo la mano al bolsillo al venezolano sin contrarrestar el efecto distorsivo de la inflación, de la devaluación y sobre todo que el venezolano tiene que pagar una cantidad de impuestos por aquellos servicios que tiene que contratar al sector privado y que el Estado no presta. Y en último lugar, la reforma tributaria que estamos delineando con fundamento en los documentos oficiales que se ha mencionado, no van a lograr una mayor efectividad en la prestación de servicios. Lo que va es dar más comida, si me permite la expresión, a un Estado paquidérmico, a un Estado pesado, solapado, contradictorio, que en nada beneficia en calidad y bienestar al venezolano.